lehenengo puntua, mesedez, bai. Bat, egokia da 2020ko urtarrilaren 30ean egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, parkatu, ez dugu gogoratu, baina, badakizue, badago zela itzultzeko aparatuak vean, digo que hay aparatos de traducción abajo por si alguno necesita, que no lo recordaba al principio, parkatu, Bai, aktarekin goaz. Bai, Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Ados. PSE? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo, urrengo puntua, mesedez. Bi, hasierako onespena ematea, Basaurin etxe bizitza alokatzeko gazteentzako laguntza ekonomikoak arautzen dituen ordenantzaren indargabetzeari. Bai, Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Bueno, nosotros decir que como en su día fue una iniciativa que hizo nuestro grupo y que se asumió por la corporación, pues bueno, si en su día se detectó una carencia, pues lo lógico es dar solución desde el ayuntamiento y ahora pues vemos bastante correcto que si desde el Departamento de Vivienda ya esa horquilla de 18 a 35 se ha asumido, pues lo lógico es que se encargue de la materia el departamento. Lo único sí que, como siempre solemos decir, sería interesante hacer saber este tipo de ayudas de alguna manera, porque muchas veces pues la ciudadanía o desconoce estos temas, igual sí sería interesante. Y bueno, aunque no es suficiente para paliar el problema del alquiler y de la vivienda, pero bueno, pues nos alegramos de que el Departamento de Vivienda lo asuma. Bai. Ondo. PSE? Ados. EAJ? Ados bai, baina azalduko dut apurbet nondik datorren hau, bale? En el pleno de septiembre del 2018, en respuesta a una propuesta de EH Bildu, como ha dicho Xavier, aprobamos la ordenanza reguladora de la concesión de ayudas económicas para el alquiler de vivienda para jóvenes. El objetivo realmente de estas ayudas consistía en regular las condiciones y requisitos para las que los jóvenes pudieran acceder a ayudas para el pago de alquiler de viviendas destinadas al domicilio habitual. Posteriormente, en diciembre del 2018, el Gobierno vasco aprobó también un programa de ayudas de alquiler de vivienda para jóvenes. Esto nos obligó a modificar nuestra propia normativa, ya que ambas líneas de ayuda eran incompatibles en algunos puntos y en otros podían complementarse. Pues bien, decidimos complementar los supuestos que no quedaban cubiertos o recogidos por la nueva regulación que el Gobierno vasco hacía. Pero en diciembre del 2019, el Gobierno vasco ha vuelto a modificar su normativa, ampliándola de forma que ahora también cubre los supuestos que antes no contemplaba. Y nuestra ordenanza sí, por lo cual hoy vamos a proceder a derogarla, ya que es incompatible recibir dos ayudas por el mismo concepto. Ondo. Bai, urrengo puntua, mesedez. 3. Basauriko udaleko langileen ordainsariak igotzea 2020ko ekitaldira begira. Bai, Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Bai, hemos botoiari, creo que no lo has dado. Bai, pero ¿leemos la moción o...? ¿Qué? No, estamos en el tercer punto. El tercer punto son dación en cuentas, ¿no? Es el cuarto, no, perdona. Sí, bien, lo de la retribución estamos de acuerdo, sí. Vale. EH Bildu? Bai. PSE? Ados. EAJ? Ados. Ondo. Laugarren puntua, bai. 4. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 23 arte egindako dekretuen berri ematea. Bai, honen gainean baten bat zerbait esateko, ez aurrengo puntura pasatzen dugu, bai. 5. Elkarrekin Basauri Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia
Galdakao metro sarearekin lotzeari buruzko informazioa azterlana egitea sarratuko geltoki intermodala mantenduta eta horri lotutako beste kontu batzuk. Bai, honen gainean esan beharra dago, alderdi guztion artean adostatu dugula beste testo bat, bai Elkarrekin Podemosen testuen oinarri hartuta, eurekin adostatuta, beste proposamen bat ekartzen dugu osoko bilkura da, eta ez dakit zuzenean behar bada, onartu behar dugu sarrera eta gero irakurri. Sí, con la venia se lee la moción transaccionada para que conste en acta y si el grupo Elkarrekin Podemos acepta la transaccional, como parece que así sería, ellos lo dirán, pues se vota la transaccional, pero hay que leerla. Vale, orduan irakurtzen dugu. Ez? Testua eta gero eurak onartzen dutu behar dabe eta, pasatzen dugu ronda bat. Vale, Basauri eta Galdakao ospitalea lotzeko proiektuak 2006an iragarri zuten, baina atzeratzen joan da. Azken proposamena 2019ko urtarrilean aurkeztu zuten Euskal Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Euskotren linea Bustuli alderantz eta Durango alderantz desbideratzea Galdakotik eta Usansolotik ospitaletik igarotzeko. Gainera, esan zuten trenbide lotura berrirako lanak 2021an hasiko zirela. Alde batera utzita eta loturak metro bat eta bi linean formatua edo Euskotrenen 3. lineako eduki behar duen eta eztabaida zerbitzuaren kalitatearen oinarritzeaz gain, ez dugu ahaztu behar Basauriko udalak udalaz gaindiko garraioa sistemak ordenazioa ereduan txertatzea, Sarratuko etorkizuneko intermodala aintzat hartzea eta Arizko trenbide multzoa herriari itzultzea, aurreikusi dituela helburu gisa hiri antolamenduko plan orokorrean, testu berrian, zeina hau batez onetsi baitzuen udalbatzak. Horregaitik, guztiagatik, honako erabaki hauek aurkezten dizkiogu udalbatzari. Horien gainean eztabaidatu dezan eta berauek onetzi ala ezetzi ditzan. Bat, Basauriko udalak Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen die azterlan bat aurkezteko ahalik eta lasterren. Basauriko udalerriaren eta Galdakaoko ospitalaren arteko loturari buruz. Bi, Basauriko udalak esku hartzen duten administrazioei eskatzen die Sarratuko intermodalaren proiektua bultzatzeko eta azpiegitura horrek Basauriarren mugikortasun jasangarrirako eskubide esetzeko. 3. Basauriko udalak esku hartzen duten administrazioei eskatzen die trenbide azpiegitura hori eraikitzeko prozesua arrazionaltasunez egiteko eta hala badagokio lehenengo fasea izateko Sarratuko intermodalaren eta Galdakaoko herrigunean arteko lotura. 4. Basauriko udalak eskumena duten erakundei eta Eusko trenbideari eskatzen die hausnar dezatela Euskotrenean Arizko gaurko linearen trazadura libre usteko aukera, luzail horiek herriari itzuli ahal izateko. Hori izango litzateke guztion artean adostatu dugun dokumentua, eta orain Podemosek onartu behar daue bere hartzea. Nosotros aceptamos la transacción y además yo creo que hay que celebrarlo con éxito, que hayamos consensuado, digamos, todos los partidos y concejales del ayuntamiento que para poder llevar estas reivindicaciones antes de que se haga el metro a Galdakao, ¿no? Y al hospital y a Usansolo. Pues me parece fundamental que antes que se acabe ya con el proyecto definitivo, o sea, que sean conscientes el Gobierno vasco y la Diputación que realmente qué es lo que quiere el pueblo de Basauri, ¿no? En ese sentido, esta moción prácticamente es muy parecida a la que presentamos nosotros. La única diferencia que nosotros metíamos que se llegara a
que se llegara también a los dos, mientras vas a Galdácano, pasar por los dos barrios de Galdácano, a Perribá y el otro barrio que no me acuerdo, y Bengueche. Entonces, el tema me parece que, bueno, eso ya lo están reivindicando en Galdácano, están en juntas también reivindicándolo, y, bueno, al final, pues renunciamos a eso porque creemos que aquí, pues, hemos consensuado lo más importante para Basauri, ¿no? En este sentido, nosotros sí queríamos destacar algunas cosas. Dicho eso, que no sé si lo hacerlo ahora o queréis que preferís que hablemos luego, o después de ya transaccionado, estamos de acuerdo en la transacción, estamos de acuerdo, entonces hago unas apreciaciones que nos parecen importantes, ¿no? Hay dos reivindicaciones que se hicieron ya en 2007, desde la plataforma ciudadana compuesta por Ondo, Gumbi, Sagarra y Ecologistas en Marcha, que son el adelanto a la llegada del metro a Galdácano y su prolongación hasta Usánsolo, pasando por el hospital de Galdácano. Es imprescindible la intermodal en Sarratu para que los trasvases de viajeros puedan realizarse en nuestra propia comarca y en nuestro propio pueblo, ¿no? Sin tener que ir a Bilbao. Con la construcción de aparcamientos disuasorios, lo que constituye uno de los aspectos fundamentales del proyecto original de Intermodal de Sarratu, y además por su ubicación junto a la Nacional 630, facilitando que los autobuses y vehículos que accedan a dicha intermodal, de esta forma se evitará el paso por el núcleo urbano de Basauri. Esta capacidad de la zona no solo es crucial para evitar a nuestro pueblo los mismos problemas de congestión y aparcamiento que está sufriendo ya Echevarri, y también en Urribarri a veces se da que vienen a aparcar allí gente de la comarca de Duranesa o del Orrio, por toda esa zona. Existe un proyecto anterior, el proyecto anterior de la línea 5, que viene a ser muy parecido al que parece que se puede plantear, que la que nosotros estamos planteando. Se rectificó en el 2010 y se volvió se aprobó en el 2010 y se ratificó en el 2016 por parte de la Directora de Infraestructuras y Transportes. En dicho informe se estimaba la supresión de los pasos a nivel de urbe, los dos pasos de andenes de la estación de Ariz y el paso de la zona contenedores. 4 pasos en total, un informe en el que se detalla plazos como que el estudio informativo se realizaría en el 2016, el proyecto en el 2018 y las obras en el 2019 y 2021. Esto quiere decir que ya estaba valorado por las instituciones. Este informe último lo había hecho ETS y nos parece que es importante recordarlo para que esto se ponga en marcha. Está catalogado como peligrosos estos pasos y es importante porque cuando nosotros ya en la moción decimos la supresión de la playa de vías de Ariz, ya estamos diciendo que se eliminen estos pasos de vías y me parece importante. No, lo único que hacía es remarcarlo en apoyo a la moción, nada más. Vale, igual aurreratu egin gara, botatuko gara pura atzerantza, eta Peperi emango zu hitza, bai, Edu? Sí. Vale, Elkarrekin Podemos bozkatu dau, orduan, EH Bildu. Bueno, lehenik eta behin, mozio bateratuta honekin oso posten garela esan nahi dugu, eta gainera hainbat arrazoiengatik. Hasteko eta lehena hauxe da. Nos alegramos de esta moción, en principio, en primer lugar, porque entendemos que la defensa de cuestiones que afectan directamente a nuestro pueblo, aun siendo su ámbito de decisión supramunicipal, tienen aún más fuerza si previamente la Corporación Municipal nos posicionamos públicamente al respecto, como ya desde nuestro grupo hemos defendido para otra serie de aspectos. Luego, creemos que es un avance claro en estos temas en los que puede haber un consenso. Por tanto, y dejando muy claro que esta moción es un punto común de mínimos acordados por los grupos municipales, sí creemos en la potencialidad que tiene dar un posicionamiento público claro, unánime y consensuado a nivel, como digo, de esta corporación. Cuando se habla de instar, y con el ánimo de complementar las razones que se plasman en la moción, queremos dar una serie de argumentos que esperamos se usen si es necesario, que esperemos que no, porque tengamos buenas noticias,
ya que la clave de todo esto es, en nuestra opinión, conocer las conclusiones del estudio informativo del Gobierno vasco, que en principio tendría que conocerse en marzo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los plazos que se recogen en el llamado Servicio para la redacción del estudio informativo de la línea 5 y su integración en la línea ferroviaria Durango-Bilbao-Chorierri, que con fecha de adjudicación 23 de mayo del 2019 y un plazo de 10 meses para su ejecución, es el estudio informativo que va a dar la clave de lo que va a pasar con este tema que defendemos en la moción. Hasta marzo, por tanto, que ya está al llegar, no tendremos información al respecto de los planes del Gobierno vasco. Pero Arantxa Tapia ya adelantó que va a cambiar, por suerte, lo que ya dijeron anteriormente la consejera y el diputado general de Vizcaya, y van a cambiar el orden de las fases empezando por Sarratu, no descartando incluir paradas de Aperribai y Bengoetxe. La apuesta de nuestro grupo, y esperamos que el de todos, sea que el metro llegue a Basauri de una forma muy clara, una única fase, 5 estaciones, Sarratu, Aperribai, Bengoetxe, Galdakao y Usansolo, y todo esto de forma soterrada e integrada en la línea 3 del metro. Además, la conexión directa en Usansolo con la línea general de Euskotren optimiza la movilidad de toda la comarca, de la que Basauri es municipio cabecera, y mejora ostensiblemente el actual servicio de Euskotren. Por tanto, creemos que, como hemos defendido desde el primer momento, la extensión de la línea 3 hasta el hospital y su conexión con el resto de líneas de metro y Euskotren por la intermodal de Sarratu es estratégica para nuestro pueblo y, además, en este formato, y es importante decirlo alto, claro y contundente. Si algo tiene de positivo esta propuesta para el municipio de Basauri, como se ha dicho y se dice en la moción, es que permite al municipio conectarse a la línea 1, 2 y 2 de metro, también a la línea 3, también a la línea general de Euskotren y a los diferentes Bizkaibuses que surcan la comarca y que tendrían Sarratu como punto de referencia. Además, esta medida que defendemos es estratégica por varios motivos. En primer lugar, y lo más importante, conllevaría la eliminación de la actual traza ferroviaria, así como de la estación de Ariz y del paso a nivel de Urbi, eliminando así uno de los mayores puntos negros de seguridad en la circulación en Basauri. Por otra parte, y no es menos importante, nos une al Hospital Comarcal a través de un servicio público ferroviario directamente y sin necesidad del servicio de autobús lanzadera actual. Dota de estación a la zona de Sarratu, Larrazábal y La Baskonia, zonas en expansión y que tendrán sus respectivos planes de rehabilitación integral, compromiso adquirido en el Plan General de Ordenación Urbana. También deberá de contribuir a la reordenación de líneas de Bizkaibus a su paso por el pueblo, una labor de interlocución que entendemos ha de hacer el Ayuntamiento en un futuro próximo. En este sentido, nos parece vital hacer los deberes, dotar por fin a Basauri de un plan de movilidad que complemente todo esto y que para ello necesitamos que quede claro cómo va a quedar esta línea de la que hablamos hoy. A nivel de seguridad y de calidad de vida y de mayor irrigación social, es condición sine qua non la desaparición de las vías de Euskotren a su paso por Basauri. En la moción se cita a las instituciones competentes que valoren la posibilidad de liberar el trazado. Tienen que valorar y tienen que comprometerse a ello, porque ya es hora de un compromiso total con el pueblo de Basauri, como está sucediendo en otros municipios de Vizcaya y que ya va siendo hora de que llegue para Basauri. Se necesita liberar la playa de vías, acometer así si se considera una remodelación del Parque Cantabria, un aparcamiento disuasorio en la zona, remodelar la avenida Cervantes para reordenar el flujo circulatorio interno, implantación de un bidegorri, temas todos ellos que ya salían en las alegaciones del Plan General de Ordenación Urbana, que se veían interesantes, pero que en ese momento no había lugar, pues porque se tienen que abordar en un plan de movilidad y esta incógnita de esta ecuación se tiene que despejar. Resumiendo, todas las actuaciones citadas ahora mismo supondrían una mayor calidad de vida y supondrían la eliminación de vías ferroviarias en superficie en Basauri. Ya lo hemos debatido aquí, ya lo hemos votado por unanimidad, pero tienen sí o sí que basarse en una condición necesaria, la puesta en marcha del proyecto de metro lo antes posible y en las condiciones que defendemos y citamos. Por tanto, y aunque nuestro grupo, y entiendo que todos, seguirá defendiendo este proyecto en los espacios competentes, Juntas Generales, Parlamento Vasco, a nivel de Basauri nos alegra mucho, debemos ir de la mano con esta demanda, como demuestra esta moción conjunta, con la contundencia que sea precisa en cada momento, con el liderazgo del equipo de Gobierno y el apoyo de todos los grupos de esta corporación. Basauriren eta basauritar guztien onerako. Bai. ¿PSE? Bueno, nuestro voto va a ser, lógicamente, positivo.
Tendríamos que decir, no quiero extenderme mucho, pero bueno, tendríamos que decir que tenemos un municipio muy bien comunicado, Basauri es un municipio muy bien comunicado, contamos con servicio de transporte público de metro, Bizkaibus, Renfe y Euskotren, lo que nos sitúa en una posición privilegiada en lo que se refiere a movilidad. Pero esta amplia red de transporte público también supone que tengamos unas infraestructuras en el municipio que en ocasiones acarrean molestias a la ciudadanía, pues en forma de ruido, ralentización del tráfico, barreras arquitectónicas y demás. Por otro lado, también esta red actual, con toda seguridad, es susceptible de ser mejorada, completada en este caso con la construcción de la estación intermodal de Sarratu, largamente anunciada, y también con la prolongación del actual trazado del metro hacia el hospital hacia Galdakao y hacia el hospital de Usansolo Galdakao. Tras varios anuncios, uno en concreto hace poco más de un año, en el que Gobierno vasco y Diputación fijaban la construcción de la intermodal y la conexión, en todo caso, de Basauri con el hospital de Usansolo Galdakao en un medio-largo plazo, siempre después de realizar el tramo que va de Durangaldea hacia Galdakao, es decir, Basauri quedaba posicionado en un medio largo plazo en lo que se refiere a la construcción, porque se iba a hacer otro tramo antes. Bueno, pues hace pocas semanas nos llegaba el último anuncio del Gobierno vasco y principalmente de Diputación, en las que parece que se alteraba esa intención y se pretendía primero construir la intermodal de Sarratu y luego construir, en la forma que los estudios efectivamente determinen, pues la solución ferroviaria oportuna hacia el hospital. Nosotros creemos que con esta moción que hoy planteamos de manera conjunta a todas las fuerzas políticas representadas en el Pleno, lo que venimos a hacer precisamente es poner en común y destacar la importancia que tiene para Basauri la construcción de esta intermodal, porque va a ser una infraestructura que va a dar servicio a Pozocueche, a Sarratu, con sus nuevas edificaciones, a las próximas urbanizaciones de la zona a Larrazábal también, a lo que se va a construir en los futuros terrenos de la Baskonia también, y la próxima construcción que va a haber y que se afirmó hace poco además en Azbarren, ¿no? Toda esa zona que es una zona de crecimiento en Basauri y que, bueno, que es una infraestructura por tanto imprescindible. Por otro lado, queremos destacar, y ya sería el último, el punto 4, en el que se introduce la variable de la posibilidad de liberar el trazado de la actual línea de Euskotren al paso por Ariz, de manera que esos terrenos no repitan en el municipio. Creemos que eso sí es avanzar un paso más en lo que hasta ahora se ha venido anunciando por diferentes instituciones, puesto que no está concretado el trazado, cómo va a quedar el trazado de Euskotren a su paso por Basauri. Y por tanto, concretar por dónde va a haber la conexión. Si finalmente, tal como parece que va a ser, el trazado va a ser por el otro lado del río, es decir, pasando por Aperribay, ya haya paradas o no, eso no lo sabemos, pues parecería claro que se podría liberar esos terrenos, que los vecinos de Ariz, en la parte más cercana a Solocueche, nos agradecerían, y solucionaríamos probablemente el que es casi con toda seguridad uno de los mayores problemas y puntos negros que tenemos en Basauri respecto a movilidad y tráfico, que es el paso a nivel de Urbi, y que los vecinos de Urbi llevan tantísimos años solucionando. Lo último sería ya agradecer a Elkarrekin Podemos su disposición a pactar esta moción. Estamos seguras desde el Partido Socialista de que todos los partidos, que la unidad de todos los partidos nos hará más fuerte, harán la voz de Basauri más fuerte ante las instituciones competentes, pues para conseguir lo que hemos plasmado en esta moción. Gracias. Bosca, falta el voto igual, Isabel. Para que conste. Vale, parkatu. Vale, parkatu. Bueno, posten naz, ona dokumentoa ekartzea, Podemosek onartu egin dau, eta, alderdi guztiak onartu egin dugu dokumentu barri hau, egia da, adierazten dau, Basaurirentzat eta basauritarrentzat, dekugun, nahiak edo behintzat herri hobeago bat lortzeko eta lantzeko, ¿está? Estamos de acuerdo en cuanto al texto que hemos propuesto, obviamente con las argumentaciones que hemos ido diciendo
algunas matizaciones deberíamos de hacer, pero bueno, en general yo creo que estamos de acuerdo todos y todas. Y en cuanto al texto que se ha propuesto, obviamente que estábamos de acuerdo con algunas modificaciones y sobre todo, pues como bien ha explicado el compañero del Elkarrekin Podemos, pues ciñéndonos un poco a Basauri, ¿no? A lo que, bueno, a Basauri, a los y las basauritarras, pues nos compete y nos atañe más directamente. Obviamente, con todo el respeto del mundo para Galdakao, pero bueno, como bien se ha dicho también, ellos ya están reivindicando sus necesidades, ¿no? Por un lado, bueno, pues pedir al Gobierno vasco y a la Diputación que presenten el estudio informativo, como hemos dicho, que va a ser ahí donde veremos realmente de qué estamos hablando, y que lo presenten en plazo, como, bueno, yo creo que ya en la prensa lo hemos leído y nada nuevo tenemos que decir al respecto. Y ahí veremos realmente, se despejará, bueno, todas las incógnitas que había. Incógnitas que en su día se ha hecho mención a planes de principios del año del 2000, que ahí sí que había distintas incógnitas, tanto técnicas como económicas, para el soterramiento de las vías de Urbi y demás, lo que suponía pasarlo por debajo del río, y bueno, pues las dificultades que tenía, ¿no? Bueno, ahora se está estudiando otro trazado distinto, otras opciones, supongo que, bueno, despejaremos esas incógnitas técnicas y supongo que económicas también. Impulsar el proyecto de la intermodal de Sarratu, yo creo que es una apuesta que llevamos en la agenda todos los partidos que estamos aquí sentados y algunos que no están por aquí también, y bueno, entendemos que es algo que aportará y que sumará a toda la serie de conexiones de vías de comunicación que tiene Basauri, que si algo tiene, y lo hemos visto en el observatorio urbano, y que está muy bien valorado, son las vías de comunicación, con sus pegas también, pero que, bueno, que tiene una valoración muy buena. Y luego, pues valorar y trasladar, bueno, la posibilidad de liberar el trazado actual de la línea de Euskotren al paso de Ariz. Como así lo tenemos recogido en la argumentación, en que defendimos hace poco, pues a la hora de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Bueno, algunos habéis ido diciendo, bueno, la lista de necesidades y de, bueno, objetivos que nos hemos ido planteando, nos planteamos a futuro, ¿no? Pues para ir mejorando, bueno, pues esas zonas y Basauri en general. Bueno, la circunvalación de Cervantes, el Parque de Cantabria, son cosas que no hay que esperar y no estamos esperando a que haya metro o no haya metro o se liberen las zonas de vías de Ariz, sino ya hay muchas iniciativas que, bueno, que podemos ir desarrollándolas independientemente de que, bueno, se vaya a poner la intermodal aquí, allí, un metro más arriba, un metro más abajo. Y bueno, agradecer a todas y a todos, bueno, pues el acuerdo por este documento, y iremos viendo con el documento, el estudio informativo, a ver realmente de qué estamos hablando, y iremos empujando para que lo que hoy bueno, validamos y afirmamos todos los partidos, pues se vaya cumpliendo. Guba 2, noski. Bai, bueno, urrengo puntua eskarak eta galderak baino lehenago, uste dut, badago galdera batzuk, EH Bilduk egin ditu galdera txorta bi, eta eskarak eta galdera baino lehenago egiten ditugu. Se hacen antes de, luego si preguntas. Sí, Silvia, procede que se contesten las preguntas del anterior pleno y luego ya se abre un... Vale, Ederto. Bueno, EH Bilduk, bueno, gai bi desberdinen gainean galdera batzuk egin ditu, bat, bueno, sobre el Plan Municipal de Acción contra el Ruido y sobre la recogida neumática. Bueno, adostatu dugu, bueno, eurek prestatu edo aurkeztu dituzte plenoan erantzuteko, eta, bueno, ordan erantzuten dugu, irakurtzen ditugu galderak eta erantzuten dugu jarraian, eta gero pasatzen gara ja eskarak eta galderari. Vale? Bai, Nerea. Bueno, voy a leer primero las preguntas y las voy contestando a la vez que las leo. El Plan Municipal de Acción contra el Ruido se aprobó en el 2015. ¿Qué pasos se han dado desde entonces para su desarrollo? Bueno, el mapa de ruido se elaboró en 2015 y se aprobó definitivamente en el Pleno de febrero de 2016. Seguidamente se comenzó a redactar el Plan de lucha contra el ruido para el periodo 2018-2022.
Sin embargo, una vez aprobado inicialmente el plan, surgieron una serie de alegaciones en el Ayuntamiento que fueron tenidas en consideración y se realizaron. Por una parte, un estudio psicosocial para evaluar el grado de molestia ocasionado por los diferentes focos de ruido en la población, independientemente de su nivel sonoro y de que estuvieran incluidos o no en el alcance del mapa de ruido, y mediciones acústicas en el entorno de las vías férreas. La realización de estos estudios retrasó la aprobación definitiva del Plan de lucha contra el ruido, que se produjo en el Pleno de mayo de 2018. Por tanto, el Plan de lucha contra el ruido lleva vigente algo más de año y medio y su duración prevista es de 5 años. En cuanto al grado de desarrollo del Plan de lucha contra el ruido, a grandes rasgos, estas son las acciones incluidas hasta el momento. Se han comenzado a aplicar los criterios para disminuir el impacto acústico en las obras. Se realiza una interlocución con ADIF y un seguimiento de los compromisos adquiridos en cuanto a la instalación de pantallas, actualmente en redacción de proyecto. Se está teniendo en cuenta la variable ruido en la contratación de la recogida de residuos y otros servicios, en los pliegos, obviamente. Siguiente pregunta. Se han definido las zonas de protección especial acústica, así como concretado un plan determinado de medidas y su financiación, todo ello para cada una de estas zonas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿En qué puntos está? Bueno, la delimitación de las zonas candidatas a ser declaradas como zonas de protección acústica especial, las CEPAES, se identifica a través del mapa de ruido, de tal forma que los ámbitos de uso residencial que incumplen los objetivos de calidad, que son 65 decibelios para el periodo de día y tarde y 55 para el periodo de la noche, pueden ser declarados CEPAES por el Ayuntamiento, siempre y cuando se haya elaborado previamente un plan zonal que defina las medidas correctoras con detalle. Cuando sobre una zona confluyen varios focos, este plan zonal deberá incorporar los planes de actuación en los diferentes gestores de los focos. Sucedería, por ejemplo, en el caso de ruido de las vías férreas. El plan de lucha contra el ruido recoge como acción la siguiente: para la priorización de los candidatos a las CEPAES, de cara a su posible declaración como tales, se desarrollará en los próximos 5 años un proceso de análisis técnico y participativo. Su punto de partida será la convocatoria a un proceso participativo a la ciudadanía de Basauri para la presentación del documento del plan y la identificación de los retos para definir este proceso participativo de priorización. En cualquier caso, de forma previa al proceso de priorización, en el marco del presente plan hay cuestiones que ya se identifican como clave. Tienen que ver con el impacto provocado por focos de gestión ajena al Ayuntamiento, ya que en estos casos es el generador del impacto quien debe definir y desarrollar las medidas correctoras que sean de aplicación para avanzar en la remediación del impacto. En concreto, la molestia acústica asociada con el paso de la línea de ADIF por el municipio es una cuestión de relevancia, no solo atendiendo a la población expuesta generada, se corresponde con el foco de gestión ajena al Ayuntamiento que mayor cantidad de población expuesta genera, sino al grado de molestias que presenta en la ciudadanía. El Ayuntamiento tiene intención de comenzar con este proceso de análisis técnico participativo en los próximos meses, teniendo en cuenta que tenemos un plazo de casi 4 años por delante. La siguiente pregunta dice: una vez actualizado ahora el mapa de ruido, como marca la ley, ¿es necesario también actualizar los planes de acción o siguen siendo válidos el cronograma y las acciones anteriores? Bueno, el Ayuntamiento de Basauri contaba con mapa de ruido aprobado por acuerdo de pleno de sesión ordinaria de 25 de febrero de 2016. Puesto que el plazo máximo para la revisión del mapa de ruidos está próximo, se cumplen 5 años en febrero de 2021, por motivos de eficacia en el trabajo y racionalidad en el gasto, se ha considerado apropiado realizarla conjuntamente con los análisis acústicos necesarios para la revisión del plan general. La razón principal ha sido que los trabajos a realizar en ambos casos coinciden en un porcentaje muy alto. Según el decreto 213/2012 de contratación acústica de Gobierno vasco, los planes de acción se actualizarán con la prioridad que la Administración municipal decida, siempre y cuando ésta no sea mayor de 5 años. El Plan de lucha contra el ruido de Basauri se aprobó en mayo de 2018 para el periodo 2018-2022, como he dicho antes. De acuerdo con la revisión del mapa de ruido, el diagnóstico acústico no ha variado sustancialmente, con lo cual las acciones previstas conservan su validez y no sería necesario, desde el punto de vista técnico, elaborar un nuevo plan de lucha contra el ruido. En cuanto a las preguntas sobre la recogida neumática, son las siguientes. ¿En qué año se decidió apostar por este modelo de recogida? Bueno, pues fue en el año 2009, se realizó un estudio de viabilidad al respecto, que bueno, que si queréis os los puedo hacer llegar. Sí, pero han vuelto a preguntar. Han vuelto a preguntar. Es que las ha hecho Bildu.
Para este Para este pleno, Bildu ha hecho lo que está respondiendo, lo que está diciendo Nerea. Para este pleno. Pero lo de la neumática en el anterior pleno no. Sí. Vale. Dices que han vuelto a preguntar otra vez. Vale. ¿En qué año se construyó el edificio? La central se construyó entre los años 2010 y 2011. Cuando entramos como nuevo equipo de gobierno, JPNV ya estaba construido. ¿Qué coste tuvo la construcción del edificio, así como el coste de colocar la red de tubos? Bueno, pues fue rondando los 4 millones. No llegaron a los 4 millones de euros, pero cercanos. Desde entonces hasta ahora, ¿a cuánto asciende el montante económico asociado a los costes de mantenimiento y conservación? Hasta el día de hoy, bueno, se han gastado 40.599,55 euros, contando desde el año 2012, que es cuando se empieza con el mantenimiento, hasta el 2019, que es cuando tenemos datos. Vale. Eskarek eta galderak, orain bai. Bai. Bueno, esta es relacionada con el tema del ruido. Hay un proyecto que en su día se aprobó para la colocación de pantallas acústicas alrededor de 2 kilómetros de Calero y de Vieta y San Miguel, ¿no? Y los tendría que colocar ADIF, ¿no? Por eso lo que pedimos ante la paralización de este proyecto y la urgencia que vemos en su colocación, pedimos que esta corporación en su conjunto vista ADIF que se lleva a cabo. Y a la vez creemos que es conveniente que desde este ayuntamiento, como corporación, se inste también al gobierno del Estado para que gestione su puesta en marcha. Uri, acabamos de contestar a lo que acabas de decir. Ahora mismo. ¿Y cómo está el proyecto? ¿En qué situación está? Y el seguimiento que estamos haciendo. Sí, pero esa no es la pregunta. Ya, pero es que estamos haciendo, es que se está haciendo un seguimiento, está en contratación, lo acaba de responder Nerea a la pregunta de H. Bildu. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y en qué situación está? ¿Puedo volver a repetir eso? Solo tiene que llevar a cabo ADIF, ¿no? Sí, eso está diciendo. Está en contratación de ADIF. Claro, sí. Está en el perfil del contratante de ADIF, está allí. O sea que ya ¿vuelvo a repetir? No, está. ¿De marcha? ¿Se sabe cuándo se va a poner en marcha? Cuando lo contraten, los plazos de contratación que tengan, cuando lo contraten, está en el perfil de contratante de ADIF. Yo tenía un ruego también. ¿Veis? Tenía un ruego, que como ya Sí. se ha planteado en otros plenos anteriores, la transparencia en este ayuntamiento no es considerada algo prioritario y como el deber que es con la ciudadanía. Y decimos esto porque cuando la información que ofrece el ayuntamiento es difícil de encontrar o está sin actualizar, la transparencia desaparece. Y nos referimos, por esta razón hacemos un ruego a este ayuntamiento y nos referimos en concreto en que encontramos que no están actualizados los inventarios que están publicados en la web, hablando de lo que por ejemplo, de locales cedidos, que es del 2014, inmuebles 2013 y obras de arte 2013. Nuestro ruego es que se subsane esta falta de transparencia y que, dada la antigüedad de la información, que se actualice en el periodo de tiempo más breve que sea posible. Vale, cojo el ruego. Lo que no cojo es la afirmación de la falta de transparencia. Acabamos de... Perdona, me estoy hablando yo. Perdona. Acabamos de responder una serie de preguntas que hoy han venido al Pleno y constantemente pasáis por los distintos departamentos preguntando. O sea, falta de transparencia. Bien, habrá cosas que no están bien y que haya que mejorar, pero decir que en este ayuntamiento existe la falta de transparencia es totalmente falso. Sí, sí lo has dicho, sí. Al principio de la exposición es lo primero que has dicho. Y si no lo has dicho, ya puedes perdonar. No, si ya te lo hemos oído. Si estará en la grabación, si va a estar en el acta, lo leeremos. Si me confundo, de verdad, que te pido disculpas. ¿Digo algo? Vale, eskerrik asko.